Presentaré los celulares malditos que debieron ser destruidos inmediatamente. Número 1. El Motorola Flip Out. Al día de hoy conocemos el modelo Flip, cuya relación es que se doblan y se cierran haciendo que parezca solo un cuadro pequeño. Pero en esta ocasión estamos hablando del 2010, así que para ponernos un poco de situación, es en el año en el que conocimos al primer Samsung Galaxy S y al Google Nexus S. Ambos contaban con una pantalla de 4 pulgadas, procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM y una cantidad de almacenamiento en torno a los 8 y 16 GB. Eran básicamente unas patatas al día de hoy, básicamente. Sin embargo, el Motorola Flip Out era un cuadrado de 67 x 67 milímetros, de modo que ocupaba un grosor mayor a la mitad de un móvil convencional, siendo a cambio un proceso más grueso. Lo que tenía de especial no era tanto el teclado en sí, completo, con 5 filas y un trackpad incluido, era el modo que se desplegaba girando sobre su propio eje. Contaba con Android 2.1, 502 MB de RAM, procesador de IDOMAP de tan solo 600 MHz y su precio rondaba los $200. Sobre todo, su sonido de desplegar daba mucho miedo. Número 2. El Vodafone. En el 2012, en las profundidades de Rusia, nació un teléfono que desafiaría todo lo que conocíamos. Un dispositivo con 2 rostros. La compañía Yoda, conocida por crear modems, decidió aventurarse en el mundo de los smartphones. Pero sus intenciones iban más allá de crear un simple teléfono. Querían crear algo que nunca antes habían visto. Querían flipar a la gente que se le interpusiera. El Vodafone poseía algo que lo hacía único. 2 pantallas. Para ese entonces era algo muy novedoso, pero inédito a la vez. En el frente, una normal LCD de 4.3 pulgadas, pero en la parte trasera era donde era lo interesante, donde estaba lo primordial de todo este proyecto. Había una pantalla de tinta electrónica que siempre estaba activa, siempre observando, siempre mostrando información, incluso cuando el teléfono estaba apagado. Las especificaciones de este equipo eran procesador dual-core Snapdragon S4, 2 GB de RAM, cámara de 13 megapíxeles, Android 4.2.2, pero lo verdaderamente perturbador era su segunda pantalla. Una pantalla que consumía energía como un vampiro consume sangre. Dios mío, consumía energía como si yo me tomara todo esto en 5 segundos. El precio era un presagio de lo que vendría, 699 €. Pero todo sonaba tan bonito, tan innovador. Ante esto, el destino de Vodafone estaba sellado, como una maldición. Los problemas comenzaron. Su software era confuso y poco intuitivo. Las aplicaciones no estaban optimizadas para la segunda pantalla. Los desarrolladores lo evitaban como si fuera un espectro. Las actualizaciones eran tan raras como ver un fantasma. Pero ¿qué es lo que lo hace verdaderamente terrorífico? Imagina un teléfono que nunca duerme, que siempre muestra información, incluso cuando crees que está apagado. Usuarios reportaron experiencias perturbadoras, mensajes que aparecían en la pantalla sin ninguna explicación ni razón, notificaciones fantasmas que no correspondían a ninguna app, y la sensación de que constantemente el teléfono lo presentías y sentías que estaba vivo. Vodafone desapareció tan misteriosamente como apareció. La compañía se desvaneció en las sombras, dejando tras sí un cementerio total de teléfonos de 2 caras. Así que la próxima vez que veas un teléfono con 2 pantallas, recuerda la historia de Vodafone, el dispositivo que quiso tener 2 caras y ahora no obtuvo ninguna cara. Número 3. Red Hydron One, el teléfono de las pesadillas. En 2018, Red, una compañía conocida por crear algunas de las cámaras de cine más caras del mundo, decidió crear un smartphone. Pero lo que nació no fue un teléfono normal, fue una pesadilla de $1,300. Todo comenzó con una promesa demasiado buena para ser verdad. Red, la empresa detrás de las cámaras que filmaron Stranger Things y The Hobbit, anunció que crearían el primer smartphone holográfico del mundo. Su diseño parecía sacado de una película de ciencia ficción post-apocalíptica. Su aspecto era perturbador. Un diseño agresivo con patrones geométricos que parecían cobrar vida, bordes dentados como una sierra oxidada, las entrañas escondían un poder oscuro. El procesador Snapdragon 835
Pantalla holográfica de 7.7 pulgadas, baterías de 4500 mAh, sistema de audio espacial A3D, 2 cámaras frontales y 2 traseras para crear el efecto 4V. Pero algo no estaba bien. El precio era una barbaridad, que lava la sangre. $1,295 por la versión de aluminio y un escalofriante $1,595 por la versión de titanio. Números que convertían en piedra a cualquier comprador sensato. O sea, yo me sentiría como un igual. Pero el verdadero horror comenzó cuando la gente empezó a usarlo. Los hologramas prometidos eran más bien sombras borrosas. La pantalla 4V creaba un efecto que algunos describirían como náusea digital. El diseño era tan agresivo que literalmente rasgaba los bolsillos. Y el modelo de cámara profesional prometido nunca llegó a existir. Como una maldición moderna, todo se derrumbó. Las reseñas fueron brutales. Red y las reseñas estaban ahí. Las actualizaciones prometidas nunca llegaron. El precio se desplomó en los $645 en meses. Los compradores iniciales perdieron cientos de dólares. Red abandonó por completo el proyecto como quien huye de una casa embrujada. Número 4. El 2 de agosto del 2016, Samsung presentaba al mundo su nuevo buque insignia, el Galaxy Note 7. Las características eran una locura. Pantalla Super AMOLED de 5.7 pulgadas, procesador Snapdragon 820, 4 GB de RAM, resistente al agua, S Pen mejorado, escáner de iris y una batería generosa de 3500 mAh. El precio estaba de locos, no era barato, era de $849, pero prometía ser el mejor teléfono del momento. ¿Para quién era este teléfono? Samsung destinaba para ejecutivos de alto nivel, creadores de contenido, amantes de la tecnología y por supuesto gente que quería este teléfono reciente del mercado. Pero obviamente algo salió lamentablemente mal. El 24 de agosto, apenas unas semanas después del lanzamiento, llegó la primera noticia. Un Note 7 había explotado. Y luego otro, y luego otro, y otro más, y otro más. La situación se volvió tan grave que las aerolíneas prohibieron el teléfono. Se cancelaron vuelos por la falsa alarma del Note 7 y la gente tenía miedo de sus propios teléfonos. ¿Pero qué causó este desastre? ¿Por qué simplemente los teléfonos explotaban? Samsung había comprimido demasiado los componentes sin dejar espacio para que la batería se expandiera naturalmente al calentarse. Las consecuencias obviamente fueron devastadoras: 2.5 millones de teléfonos retirados, pérdidas de más de 5.3 mil millones de dólares, daño irreparable a la reputación de Samsung, y obviamente tuvo que hacer algo que pocas empresas de tecnología hacen: disculparse y obviamente remunerar el daño perdido, ¿verdad? Número 5. El Nokia N-Gage, la consola que quiso cambiarlo todo y fracasó. ¿Alguna vez has intentado hacer una llamada telefónica sosteniendo un taco? Bueno, esa era más o menos la sensación que tenían los usuarios del Nokia N-Gage. Hoy vamos a hablar de uno de los dispositivos más peculiares en la historia de los videojuegos y obviamente de la telefonía de smartphones. Corría el año 2002, Nokia dominaba el mercado de la telefonía móvil con una cuota de mercado del 55%. La Game Boy Advance arrasaba en el mundo de las consolas portátiles, y entonces a alguien en Nokia se le ocurrió la brillante idea: ¿y si combinamos un teléfono con una consola? El razonamiento era simple: los jóvenes amaban los videojuegos, todo el mundo necesitaba un teléfono móvil, que para ese entonces, en el 2002, posiblemente no era tan común. Sin embargo, pues sí pudo ser esa... Era una brillante idea, vaya. ¿Por qué no crear el dispositivo definitivo 2 en 1? Nokia apuntaba a un mercado muy específico: jóvenes entre 15 y 25 años, gamers, usuarios que buscaban un dispositivo todo en uno y personas dispuestas a pagar un precio premium, 300 euros desde su lanzamiento. El N-Gage era bastante potente para su época: procesador ARM 920T, una pantalla TFT de 2.1 pulgadas, increíble, en ese entonces era algo gigantesco, una memoria RAM de 3.4 MB, compatible con juegos en tarjetas, y Bluetooth
para multijugador, radio FM incorporada que para ese entonces se usaba increíblemente bastante, y un sistema operativo Symbian 6.1. Pero ¿por qué daba tanto miedo el Nokia N-Chase? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El diseño de taco: para hacer una llamada telefónica tenías que sostener el teléfono de lado como si estuvieras mordiendo un taco. Para cambiar del juego había que apagar el dispositivo, quitar la batería, insertar el juego, volver a poner la batería y encender el dispositivo. Eso era una pérdida total de tiempo. Esperaba vender 6 millones de unidades en el primer año, pero la realidad es que solo vendieron 3 millones de unidades en ese año. Los juegos eran muy caros y había pocos títulos disponibles, y el diseño por supuesto era muy incómodo para jugar como para llamar. Pero ¿tú qué piensas de estos dispositivos? ¿Crees que daban mucho miedo? ¿Qué opinan? Comenten aquí en los comentarios y yo los leeré con mucho gusto. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comenta para más videos. Compártelo. Soy tu amigo Johan17. Nos vemos en un próximo video tecnológicos de YouTube.